humanos de Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Dante Peche, yo soy miembro del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos representando nuestra región. Y quisiera decir que me honra la presencia de la alta comisionada Michelle Bachelet y la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, en una pequeña conversación que vamos a tener esta mañana, seguida por otras intervenciones y un diálogo interactivo con otros importantes actores que conforman la hoja de ruta, la alianza que estamos construyendo en materia de empresas y derechos humanos en nuestra región. Este es un sexto foro que organizamos conjuntamente con la OCDE y la OIT, nuestros aliados estratégicos, la cooperación de la Unión Europea y algunos otros aliados en materia de cooperación para el desarrollo. Y este foro se construye en un contexto de celebración de los 10 primeros años de los principios rectores, y es un foro que lo que busca es también servir de base para construir una hoja de ruta hacia el 2030. Tal como estamos haciendo a nivel global, queremos hacer a nivel regional. Nos alegra mucho poder iniciar este foro, hacer la inauguración formal con muy importantes invitados, y en esta primera conversación con la alta comisionada Michelle Bachelet y la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena. Voy a comenzar por hacerle una consulta a la alta comisionada muy específica. Señora Bachelet, este año se han celebrado los primeros 10 años de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. En los próximos 2 días se discutirá una hoja de ruta regional para la próxima década de implementación de los principios rectores. ¿Podría compartir con nosotros unas ideas iniciales sobre cuáles deberían ser las prioridades para esta hoja de ruta? Ya, muchas gracias, Dante, muchas gracias por esta invitación en esta tremenda, yo diría, excelente desarrollo de actividades de estos foros de empresas de derechos humanos en la región de América Latina y el Caribe, en nuestra región, ¿cierto, Alicia? Y por lo tanto, desear que este sea un foro muy exitoso, porque tal como usted decía, Dante, después de 10 años se han sacado lecciones, se ha visto todo lo bueno que se ha avanzado, pero también lo que falta por avanzar. Entonces esperamos que haya una hoja de ruta regional que tenga acciones clave para la próxima década. Hay acciones que sean consensuadas constructivamente, cosa que todo el mundo se sienta comprometido con esto y pueda empujar. Porque esto, ¿qué permitiría? Permitiría crear más sinergias, más coherencia entre las acciones entre distintos actores, hacia una prioridad compartida, que es la protección y respeto a los derechos humanos y la protección ambiental al centro de las actividades empresariales. Ahora, en esto las empresas son parte de la solución y por lo tanto cada vez hay mayores expectativas, ¿no?, sobre sus acciones y sus prácticas. Entonces, la hoja de ruta tiene que servir como puente también entre varias agendas que son conexas, como los ODS, o sea, la Agenda 2030, la recuperación post-COVID, ¿no?, que sea una recuperación inclusiva y sostenible, una transición energética que estamos necesitando, el combate a la corrupción y, por cierto, el combate a todas las desigualdades, la pobreza y todo aquello. Ahora, los derechos humanos tienen que estar en el centro de los esfuerzos y por lo tanto también los principios rectores sobre empresas y derechos humanos entregan claras directrices de cómo integrar justamente estos elementos en la actividad de las empresas. El segundo elemento grande que quiero comentar son los planes nacionales. O sea, en la región yo creo que en el último tiempo ha habido un pulso importante al desarrollo de planes nacionales de empresas de derechos humanos. Entonces hay que pensar en acciones para consolidar estos esfuerzos que se han llevado adelante, a través de fortalecer la participación de todos los actores involucrados y que sea una participación genuina, ¿no? Garantizar la implementación transparente de las acciones y robusteciendo la coordinación interinstitucional, porque aquí hay muchas instituciones públicas, además del sector privado, que deben involucrarse y que tienen que tomar acciones. Y quiero dar un ejemplo: en el Perú, en junio de este año se adoptó un plan de acción nacional luego de 2 años de consulta entre múltiples actores. Estaba la sociedad civil, los empresarios, líderes sindicales, pueblos indígenas, y de ahí se resultó que 44 autoridades competentes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, acordaron desarrollar acciones claves para proteger los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales en torno a determinados temas que priorizaron en el Perú, que era corrupción
Informalidad laboral, bueno, el 77,3% de la fuerza de trabajo es informal en el Perú, y recuperación de post-COVID, y para ello plantearon la necesidad de implementar mecanismos de rendición de cuentas para las empresas, atención específica a algunos grupos más vulnerables como las niñas, los niños, las mujeres, los trabajadoras y trabajadores migrantes, los LGTBI, los defensores de derechos humanos, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, que tal como han visto en el COVID, aquí también se da en relación muchas veces a los abusos de las empresas, que son los sectores más afectados. Otro elemento que es clave y que en la OIT se habla mucho de esto de la Smart Mix Measure, es decir, de la combinación inteligente de medidas. Entonces los gobiernos tienen que identificar una combinación inteligente de medidas legales y voluntarias que puedan ser eficaces para proteger a las personas y a las comunidades, y que además entreguen recursos efectivos de remediación a los afectados. Un ejemplo es que en Argentina, en su Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, buscaron luchar contra la discriminación en el mundo laboral de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+. Y por lo tanto decidieron definir acciones decisivas para justamente aumentar la participación laboral y disminuir, por un lado, la violencia de género y el acoso laboral. Otro elemento es que acá, cuando estamos hablando de empresas, no estamos hablando solo de la empresa privada. El Estado también es un actor económico, ¿no? Y es un actor económico en términos de empresas públicas, de contrataciones públicas, pero también de acuerdos de comercio y acuerdos de inversiones. Entonces también los gobiernos pueden impulsar un cambio real hacia prácticas que respeten los derechos humanos, o, por ejemplo, hacia prácticas que le ayuden a avanzar en objetivos sociales que son críticos en la región, como que es la formalización del trabajo, o el apoyo a la micro, a la pequeña empresa, o inclusión laboral de grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad, las mujeres, el LGTBI, los pequeños agricultores, incluidos afrodescendientes o pueblos indígenas en la región. Ejemplo, bueno, en Colombia están diseñando un marco de debida diligencia para los proveedores públicos en el área de las compras públicas. Y en Chile, bueno, hicimos en mi gobierno la cuota para los directorios de las empresas, ¿no es verdad? Y partimos por la casa, o sea, por lo que podíamos controlar, que era el Estado. Y luego ahora hay una ley, entiendo, en el Parlamento que están discutiéndose sobre tener cuotas 40-60 de género para las empresas públicas, en los directorios. Otro elemento clave es la debida diligencia de las empresas. Tiene que haber mecanismos de riesgos basados en debida diligencia en materia de derechos humanos. Han demostrado ser útiles para las empresas, y eso es lo interesante, que las empresas se han comprometido con esto porque han descubierto que pueden ganar mucho de esto. Y creo que en la próxima década lo que hay que hacer es fortalecer los procesos de derechos, digamos, de debida diligencia en el área de derechos humanos, identificar mejor el impacto de las actividades de las empresas y también tomar medidas para prevenir estos impactos, mitigarlos o por último remediarlos, ¿no? Y rendir cuentas. Y también yo creo que lo que hay que considerar, sí, como un elemento clave es la situación, es que los trabajadores en la región, la gran mayoría, trabajan en micro, pequeñas o medianas empresas. Bueno, los que no son informales, pero muchos de ellos. Y entonces muchas veces estas pequeñas empresas no disponen ni de la estructura ni del conocimiento para honrar su responsabilidad de proteger los derechos humanos. Yo sé que este es un tema que hoy te ha estado discutiendo bastante, imagino que va a ser tema de este foro. Un ejemplo también interesante es que hay un esfuerzo de la Organización Internacional de Empleadores, ¿no? La IOE, y de cámaras de pequeñas y medianas empresas. Podría ser clave ellos en dar directrices y guiar a las pequeñas, micro y medianas para ver cómo puedan proteger y proceder con debida diligencia. El último punto a este respecto es la atención a las víctimas. O sea, muchas veces las empresas, por distintas razones, hay gente que son afectadas por sus actividades, por sus acciones o por su falta de preocupación en proteger los derechos humanos. Y la meta para la próxima década deberá ser fortalecer los mecanismos para acceder a la reparación de víctimas de abusos de derechos humanos, pero esto requiere mayor independencia y recursos efectivamente para mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales, porque las instituciones nacionales de derechos humanos también pueden jugar un rol aquí, pero también es necesario mirar con seriedad cuáles pueden ser aquellos obstáculos legales o prácticas que impiden que las víctimas muchas veces puedan hacer uso del remedio de lo que les sucede, de tener la reparación adecuada.
Nosotros hemos generado orientaciones claves como oficina a través del proyecto de rendición de cuenta y acceso a la reparación que pueden ser útiles en este respecto. Aquí termino esta parte, Dante, muchas gracias. Muchísimas gracias, alta comisionada. Le agradezco muchísimo su intervención y la claridad que hoy día usted manifiesta y que todos nosotros hoy día tenemos respecto de dónde estamos y hacia dónde vamos. Quisiera pasar a una pregunta para Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. El 2030 representa una fecha clave tanto para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y marcará al mismo tiempo la segunda década de implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Los ODS llaman una alianza revitalizada con el sector empresarial para alcanzar el desarrollo sostenible, mientras que los principios rectores plantean la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos a través de acciones como la debida diligencia en materia de derechos humanos. ¿Cómo se interrelacionan estas dos agendas y qué mensajes daría a la comunidad empresarial para cumplir con estas dos agendas claves, no de manera separada, sino que de manera integrada? Muchas gracias, señora Alicia. Muchas gracias a Dante, muchas gracias por la invitación a este sexto foro. Qué honor compartirlo con Michelle Bachelet, a quien aprecio y respeto y admiro profundamente. Las sinergias y las convergencias entre la Agenda de Derechos Humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos son múltiples. Ambas agendas, la verdad, constituyen dos pilares fundamentales del trabajo de las Naciones Unidas, porque el desarrollo no puede ser sostenible ni inclusivo a menos de que tenga la titularidad de derechos como piedra angular de su quehacer. Los derechos humanos son fundamentales para aumentar el bienestar humano y salvaguardar la dignidad de las personas. Sabemos que la pandemia incrementó las brechas y las asimetrías entre países y dentro de las sociedades, y por ello es más urgente que nunca implementar las dos agendas. La Agenda 2030, que es también una agenda de derechos, por cierto, que es integral y que cristaliza los conceptos de universalidad, participación e igualdad. Nosotros desde la CEPAL hemos apostado, por cierto, a la plena titularidad de derechos a través de una visión del desarrollo que tenga a la igualdad y a la sostenibilidad en el centro, a partir de un cambio de modelo de desarrollo progresivo como camino y la política como instrumento. Pero esto va a requerir de nuevos pactos políticos. Y eso es lo que está pasando en Chile, donde estás ahora, querido Dante. Se está gestando un nuevo pacto político y lo que llama es a un nuevo equilibrio entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. Y yo voy a citar algo que dijo Michelle Bachelet en la apertura de su 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos en julio de este año. Ella dijo: necesitamos sociedades que, aunque diversas, compartan compromisos fundamentales para reducir la desigualdad y avanzar en todos los derechos humanos, para recuperarnos de los mayores y más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto nunca. Debemos tener una visión que cambie la vida y una acción concertada para ponerla en práctica. Pero para construir estos nuevos pactos se requiere sin duda la participación muy activa de las empresas. Pero hay algo que tiene que cambiar, porque tenemos que repensar las instituciones, la democracia y la rendición de cuentas. Y a eso es a lo que llama la Agenda 2030, sobre todo en su objetivo 16, en donde habla que es necesario proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, inclusivas a todos los niveles. Y me parece que eso es lo que tenemos que lograr. Y este objetivo 16 también llama a reducir todas las formas de violencia y corrupción. Y, por ejemplo, a detener las corrientes financieras ilícitas. Y esto no se va a lograr a menos de que las empresas participen. Si seguimos, y ustedes son conscientes del escándalo que se ha suscitado esta semana respecto a los Pandora Papers, ¿verdad? En donde justamente lo que estamos viendo es dónde se da la evasión fiscal, que es una forma de corrupción, y que nuestra región está afectando al PIB, o cuesta 6,1% del PIB anual. Entonces, si las empresas no se unen a un llamado para controlar
estas corrientes de evasión fiscal y, por ejemplo, las corrientes financieras ilícitas, que son también la manipulación del comercio internacional de bienes, ¿verdad?, que ha llegado a 1,6% del PIB. Entonces, en la CEPAL sostenemos que es muy importante que verdaderamente trabajemos conjuntamente con las empresas en una política fiscal que realmente garantice esta base de una sociedad democrática y que adhiera principios tales como el que Michelle nos invita a explorar, de la protección social universal a través de la formalización, por ejemplo, del empleo. Por eso creo que esta asociación con la OIT es fundamental, porque la OIT ha planteado claramente este piso de protección social, pero para lograrlo el Estado puede poner una parte, pero las empresas tienen que jugarse también en este objetivo. Y yo solamente quiero citar que para nosotros, por ejemplo, en la CEPAL, y tú lo conoces muy bien, Dante, y Michelle también, nosotros hemos promovido el Acuerdo de Escazú, un acuerdo sobre la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es más vigente que nunca. Entró en vigor este año en abril y de lo que se trata justamente es de salvaguardar los derechos humanos, proteger a los defensores ambientales y prevenir los conflictos sociales. Las empresas tienen que entender que el Acuerdo de Escazú no es contra ellas, es a favor de ellas, porque si las empresas se unen a este objetivo y respetan la consulta libre, previa e informada y tienen la licencia social de operar, esto será muy importante porque nos va a ayudar a irnos más allá de estos modelos de reprimarización y de actividades extractivas e irnos a esta transición verde global que realmente requerimos con urgencia. Así es que el acceso a la información, a la participación y a la justicia, con rendición de cuentas de todas las partes, ¿verdad? Estamos hablando de un nuevo pacto, que ese es el que yo invito a repensar y que yo creo que debe de estar a la disposición de la sociedad. Y por último, Dante, que yo creo que lo vamos a abordar en la próxima pregunta, yo no puedo dejar de mencionar las enormes asimetrías respecto a la vacunación. América Latina y el Caribe no va a alcanzar a vacunar al 80% de su población en 2021 y urge aumentar la producción y distribución de vacunas en nuestra región. Para ello es muy importante, y eso lo hemos propuesto ahora en CELAC, en la cumbre que se celebró el 18 de septiembre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hemos hecho una propuesta de autosuficiencia sanitaria en donde será necesario aumentar la producción y la capacidad de distribución de vacunas y medicamentos en la región. Somos altamente dependientes de importaciones extrarregionales y creo que llegó la hora de que empresas, sociedades y el Estado se unan para generar una autosuficiencia sanitaria que nos permita escalar la capacidad productiva regional del sector. Así es que nosotros estamos invitando a las universidades, a las empresas, a las comunidades científicas a unirse y establecer consorcios para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en esta pandemia tan injusta que nos ha puesto en una asimetría global, creando islas de inmunidad en algunas partes del mundo y en otras con graves carencias. No podemos permitir que eso suceda, Dante. Así es que me quedo aquí en esta primera Muchas ronda. gracias. Quisiera hacerle una última pregunta a la alta comisionada Bachelet respecto al futuro de nuestra agenda de empresa de derechos humanos, en particular en nuestra región. Tenemos hoy un panel de altísimo nivel con representantes de organizaciones internacionales y regionales. Claramente la Oficina de la Alta Comisionada, la CEPAL, pero también la Unión Europea, que provee un importante financiamiento, pero también apoyo político, la OCDE, la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y varios otros que trabajan y colaboran en las diferentes sesiones y paneles que tenemos. Hay todo un movimiento detrás de las más de 45 sesiones que estamos teniendo estos días. Todas estas instituciones internacionales están plenamente comprometidas para avanzar en la promoción de la conducta empresarial responsable y el respeto a los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales en la región. Con la atención puesta en la próxima década de los principios rectores, ¿cuál sería su mensaje para las instituciones que nos acompañan? Bueno, lo primero, agradecer la participación de todos estos actores, de todos estos representantes, no solo internacionales, sino también los representantes del sector público y privado que van a estar probablemente participando en todos estos talleres, y señalar y reiterar, por supuesto, la plena disposición de nuestra oficina a seguir apoyando y fortaleciendo la cooperación. Pero justamente, Dante, usted mencionaba
¿cómo hacemos, cómo generamos, ¿no es verdad?, que distintas agendas puedan generar sinergias y producir resultados. Y fíjese, yo quería contar justamente que a nivel de coordinación hay un muy buen ejemplo que nuestra oficina desarrolló en Argentina, que se desarrolló una fuerza de tarea en relación justamente a derechos humanos en el ámbito empresarial, donde participan ONU Mujeres, CEPAL, UNICEF, el PNUD, la OIT, la OCDE y por supuesto también la Oficina del Coordinador Residente. ¿Cuál fue el fruto de ese trabajo? Se definieron talleres formativos para 6 ministerios clave en la configuración de prácticas empresariales. Y yo creo que, o sea, ir buscando cómo uno va juntando actores que tienen que ver con un resultado final, ¿no? Cómo uno puede armar algo que sea coherente, que realmente haga, que genere toda la sinergia entre los distintos actores, que puedan identificar un conjunto de acciones y, por cierto, en el proceso, habiéndolo trabajado con los actores sociales, ¿no? Con los líderes empresariales, con los líderes sindicales, con las comunidades, etc. Ahora, yo quisiera destacar que desde el año 2019 la Unión Europea ha apoyado, tal como decía antes, este proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, el CERLAC, ¿no? Implementado por mi oficina a nivel regional en colaboración con el grupo de trabajo del cual usted es miembro, ¿no? Sobre empresas de derechos humanos de los procedimientos especiales y junto a la OIT y la OECD. Y creo que el impacto positivo y regional de este proyecto se empieza a sentir, ¿no? El proyecto promueve justamente aquello, un enfoque coherente, con miras a un crecimiento económico inteligente e inclusivo, con apego a los derechos humanos y respetuoso del medio ambiente de la región. Y gracias a las alianzas con las múltiples partes interesadas en los países, gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, sindicatos, academia, el sistema interamericano de derechos humanos, se ha podido avanzar en la construcción de, yo diría, condiciones habilitantes para el respeto de los derechos humanos, incluso los derechos laborales y la protección del medio ambiente de la región. Entonces yo quisiera alentar a la comunidad internacional a que siga apoyando esta iniciativa u otras como esta, ¿no es verdad?, que han permitido construir una base sólida que acompañaba, yo diría, el momentum que observamos con cierto optimismo en la región, permitiendo la inclusión de actores clave en la construcción de las soluciones y dando voz a aquellos que no la tenían. Entonces quiero alentar a todas nuestras organizaciones que sigan de manera coordinada, apoyando a los gobiernos, las instituciones nacionales de derechos humanos, el Poder Judicial, las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de derechos, los grupos afectados, incluyendo, por cierto, los pueblos y personas indígenas y afrodescendientes, la academia, por el objeto de lograr resultados tangibles, ¿no?, para las personas afectadas, pero a la vez, de esa manera también contribuir a una globalización social y ambientalmente sostenible. Quisiera volver con Alicia Bárcena. Hemos escuchado que tras la pandemia del COVID-19 es necesario reconstruir mejor. América Latina presenta retos muy específicos. La fuerza laboral en la región se caracteriza por tener muchas personas trabajando en micro y pequeñas empresas, 45% aproximadamente, y una mayoría trabajando en la informalidad, aproximadamente 53%, antes de la crisis. ¿Cuáles serían las oportunidades para que la recuperación de nuestra región sea inclusiva, responsable y sostenible? En particular, considerando la informalidad económica y la importancia de las micro y pequeñas empresas en nuestras economías. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quiero afirmar que las economías de América Latina y el Caribe experimentaron la contracción más elevada del empleo a escala mundial. El promedio de pérdida de empleo a nivel mundial fue de 3,5% en 2020. En nuestra región fue de 9%, con un impacto desproporcionado a mujeres, jóvenes y trabajadores informales. De hecho, la participación laboral femenina cayó a 46,9%, con un retroceso que nos lleva a niveles de 2002. Es decir, realmente estamos ante yo diría, ante la pérdida más contundente de participación laboral de las mujeres. La informalidad es superior a 57%, porque también en la pandemia, no 53%, incluso se elevó a 57%.
Y el sector más afectado por la pandemia fue el sector informal, no el formal. De hecho, el sector informal dejó de ser ese amortiguador del sector formal y se convirtió realmente en el sector más afectado y sobre todo donde más participan los jóvenes y las mujeres. Nosotros presentamos una propuesta que se denomina Recuperación Transformadora para un Futuro Sostenible, y ahí se insta a que tengamos políticas industriales, Dante. Yo sé que aquí hay muchas personas que no creen en ello, pero creo que es muy importante identificar sectores productivos con potencial para crear empleos y la formalización del mercado laboral. Las empresas ahí obviamente juegan un papel central, sobre todo no solamente en generar estos empleos tanto directos, sino también en su cadena de suministros, y sobre todo, ojalá, orientados a jóvenes y mujeres. Reconstruir mejor implica nuevas alianzas, implica renovar, yo diría, estos acuerdos entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y creo yo que es muy importante optar por un nuevo modelo de desarrollo. O sea, no podemos volver a donde estábamos antes, ni hacer lo mismo que hacíamos antes y esperar que las cosas cambien. Tenemos realmente que fomentar una estructura productiva mucho más, o sea, primero que nada, la productividad en la región es bajísima, incluso vamos en retroceso, la transición verde es urgente y por tanto nosotros pensamos que es posible generar en algunos sectores concretos cambios centrales. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto 8 sectores. 1, la transformación de la matriz energética con base en energías renovables. Segundo, la electromovilidad, es decir, la movilidad del transporte urbano a través de transporte eléctrico. Tercero, la inclusión digital. Cuarto, la industria manufacturera de la salud. Como yo decía, tenemos que ir a la producción de vacunas, farmacéuticos y equipamiento médico regional. Quinto, las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos que entender que estamos enfrentando el cambio climático y que vamos a tener que optar por soluciones basadas en la naturaleza. En Chile, tú mismo estás ahí, se está enfrentando un estrés hídrico sin precedentes y hay que buscar soluciones de adaptación a este estrés hídrico porque no va a terminar, al contrario, va a aumentar. La economía circular nos parece que es otro gran sector y la economía del cuidado, es decir, realmente darle a las mujeres la remuneración que corresponde, la formalización que corresponde y a los hombres también, no tienen por qué ser las mujeres, y movernos hacia una sociedad del cuidado, una sociedad que aprenda a cuidar el planeta, las personas, ¿verdad? Y los bienes públicos, por cierto. Por ejemplo, en el sector eléctrico es posible, si hacemos esta transición a energía renovable, con una inversión de 1,3% del PIB entre 2021 y 2030, permitiría cerrar brechas de cobertura, ¿verdad? Incluir a estas poblaciones que no tienen electricidad y crear 700,000 empleos nuevos anuales, casi 7 millones de empleos en una década. Pero necesitamos elevar las propuestas de inversión pública y privada. Hoy día nuestra región tiene una inversión de 17,6% pública-privada. Cuando comparamos con el mundo, el promedio mundial es 26% del PIB. Es decir, necesitamos por lo menos incrementar 9 puntos para llegar al promedio y por ello creemos que el sector privado tiene que invertir en el sector productivo, no solo en el sector financiero, que es donde generalmente se nos va más la inversión hoy día, o más bien los flujos financieros se están yendo más a las bolsas de valores que a la economía real. Otro sector, para mi manera de ver, muy importante es la inclusión digital. En la región tenemos 66,2 millones de hogares no conectados a Internet. Y ahí deberíamos nosotros generar esta canasta básica digital en donde una laptop, una conexión de bajo costo, ¿verdad? Y una tablet podrían ser la gran solución para estos millones de hogares. Los grandes ganadores son los mercados de las plataformas de servicios de Internet y software, ¿verdad? Que aumentaron 460% entre marzo de 2019 y marzo del 2021. Entonces, tenemos que optar para ver cómo logramos que las pequeñas y medianas empresas, fíjate que un ejemplo que a mí me gusta mucho citar es el del Mercado Libre. Mercado Libre se convirtió en una plataforma súper interesante de inclusión de las pequeñas y medianas empresas en la región.
pero sobre todo en Sudamérica, porque en Norteamérica, México, etcétera, está más bien Amazon, que eso no incluye a ninguna pyme, la verdad. Pero el mercado libre de alguna manera se ha convertido en una plataforma bien interesante que yo creo que vale la pena. Y creo que hay varias multinacionales que podrían ayudar justamente a la incorporación de las pequeñas y medianas empresas, no solamente en el mercado regional digital, sino también en promover justamente esta inclusión laboral. Desde mi punto de vista, creo que los mayores, digamos, lo que se debe hacer en esta alianza empresa, sociedad civil, gobierno, es la formalización del empleo. Creo que es una acción necesaria y urgente donde las empresas tienen un papel verdaderamente central y además la posibilidad de integrar e incluir a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor nacionales y regionales. Bueno, muchas gracias a ambas por sus intervenciones. Les agradezco a nombre del equipo detrás de este foro y de la Agenda de Empresas de Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe su participación y su respaldo a esta estrategia que estamos implementando y que estamos construyendo para revitalizarla, para hacerla más robusta, pensando en la próxima década. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Éxitos. Mucho éxito. ¿Ok? Muy bien, continuamos con nuestra actividad de inauguración del sexto foro de empresas y derechos humanos para Latinoamérica y el Caribe. Y quisiera invitar a 3 expositores adicionales de primer nivel, de aliados estratégicos de nuestra agenda regional. En primer lugar, a Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego a Hilde Hardeman, directora de Instrumentos de Política Exterior, FPI, del Servicio Exterior de la Comisión Europea. Y a Vinicius Piñeiro, director para Latinoamérica y el Caribe de la OIT. Quisiera primeramente a cada uno de ellos les formularé una pregunta como una forma de integrarlos a este proceso de inauguración del sexto foro regional. Antonio Urrejola, este año se han celebrado los primeros 10 años de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Considerando el gran trabajo del sistema interamericano para garantizar la puesta en práctica de los principios rectores en la región, ¿cuáles serían las prioridades para la próxima década, tanto para los gobiernos, las empresas y otras partes relevantes? La palabra es suya. Bueno, muchas gracias, Dante. Un saludo a todas y todas, un saludo a los copanelistas también y saludos a quienes inauguraron este foro tan importante, 2 grandes mujeres que son un orgullo para la región. Yo, bueno, obviamente, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que se le ha hecho a la Comisión Interamericana y me parece muy simbólico estar celebrando los primeros 10 años de los principios rectores de empresas y derechos humanos a pocas semanas del fallecimiento de John Ruggie. Y agradezco esta oportunidad también para recordarlo, rendirle honores, porque sin duda fue un precursor y si hoy estamos discutiendo estos temas, en gran parte fueron también, ¿cierto?, a su trabajo y todo lo que hizo durante su vida en este tema. Sobre la pregunta, en primer lugar, quisiera señalar que el sistema interamericano sin duda ha realizado enormes aportes en materia de derechos humanos y empresas y los principios rectores han sido una guía al respecto. En estos años, desde el sistema se ha avanzado en estándares relacionados a diversos temas relacionados con derechos humanos y empresas, desde la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, estándares sobre igualdad y no discriminación, derecho al medio ambiente sano, transparencia y acceso a la información, consentimiento previo, libre e informado, prevención y debida diligencia, rendición de cuentas. Todos estos temas que ha ido desarrollando la jurisprudencia interamericana dan contenido a los principios rectores desde la perspectiva de las obligaciones internacionales de los estados en el sistema. La propia jurisprudencia del sistema interamericano ha reconocido la responsabilidad de los estados por las violaciones de derechos humanos por parte de agentes empresariales, como es el caso Sarayaku con Ecuador o el caso Saramacca con Surinam, solo por mencionar algunos ejemplos. Frente a tu pregunta, ¿cuáles serían las prioridades para la próxima década respecto a los principios rectores?
Desde la óptica, creo yo, desde los estándares interamericanos, bueno, la primero es señalar que la Comisión tiene un informe sobre derechos humanos y empresas que ofrece una verdadera hoja de ruta regional en cuanto a los criterios y los temas que la propia Comisión y su Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales han identificado como nucleares para este ámbito a partir de la experiencia y el contexto interamericano en materia de empresas y derechos humanos, así como para sentar bases comunes generales para el continuo desarrollo de la temática de manera cada vez más profunda a través de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en complemento con los pasos que ha dado el nivel universal. Sin perjuicio de esta hoja de ruta que establece nuestro informe, desde mi experiencia en la Comisión en estos años, quiero resaltar algunos temas. La lista no es exhaustiva, no hay mucho tiempo para señalarlo, pero en primer lugar, me parece, y aquí hago referencia a un informe del Business and Human Rights Resource Center, que América Latina concentra casi el 50% de ataques contra defensores y defensoras en todo el mundo relacionados con actividades empresariales. Y la Comisión ha expresado su preocupación respecto a la utilización del sistema penal en contra de líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinos, comunitarios, así como contra defensores y defensoras vinculadas a la protección de la tierra, recursos naturales y el medio ambiente, como represalia a su oposición a actividades extractivas y denuncias sobre los impactos negativos que estos proyectos pueden tener en la salud, el medio ambiente, en sus relaciones comunitarias. En este sentido, me parece que los estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que estas personas realicen libremente sus actividades, protegerlas cuando son objetos de amenaza, abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor e investigar de manera seria y eficaz las violaciones que se cometen en su contra, combatiendo la impunidad. De allí que enfatizamos como una prioridad fundamental que hay que seguir trabajando, es que los estados tomen en cuenta los estándares relacionados con la protección del derecho a defender derechos humanos en el ámbito de empresas y derechos humanos, en particular para identificar los posibles patrones de ataques, agresiones y obstáculos que enfrentan defensoras, defensores, líderes comunitarios, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, operadores de justicia, por parte de empresas y agentes económicos, como para también tomar acciones para prevenirlos y castigarlos en su caso. Es fundamental que los estados establezcan un marco legal claro que prevea sanciones contra las empresas involucradas en la criminalización, estigmatización, abusos y violaciones contra quienes defienden los derechos humanos, incluyendo empresas privadas de seguridad y contratistas que actúan en nombre de la empresa involucrada. Esto es un tema urgente en la región y creo que es una prioridad. Otra prioridad que me parece fundamental es el tema de la fiscalización de actividades empresariales. No basta tener marcos regulatorios de conformidad con los estándares, sino que es fundamental la fiscalización de las actividades a fin de asegurar que ellas no configuren violación a los derechos humanos. Acá quiero resaltar un reciente fallo de la Corte Interamericana en el asunto empleados de la fábrica de fuegos de San Antonio de Jesús en Brasil. En ella, la Comisión consideró responsable al Estado por la falta de fiscalización a una fábrica en la que se sabía que habían actividades industriales peligrosas. El deber de supervisar en el contexto de actividades empresariales requiere el diseño y la implementación de mecanismos para dicho fin, según el tipo de la actividad y la naturaleza de la empresa. La falta de supervisión de actividades empresariales es un elemento común en muchos de los casos que llegan a la Comisión y al sistema interamericano. Por ello, hacemos un especial énfasis en reforzar las medidas de control y vigilancia de determinadas actividades propensas a afectar los derechos humanos y el medio ambiente, como los proyectos extractivos de recursos naturales y actividades peligrosas. Esto es especialmente relevante en territorios tan vastos de nuestro hemisferio, donde existe ausencia del Estado e innumerables actividades económicas ilegales que no solo han implicado un daño ambiental, sino afectaciones a los derechos de las comunidades que allí viven, incluyendo asesinatos de parte, por ejemplo, de mineros ilegales en la Amazonía, que es una noticia de cada día. En tercer lugar, y esta lista obviamente no es un orden de prioridad, me parece que está el tema de la corrupción, que está muy ligado también a los principios rectores. La corrupción, como sabemos, tiene múltiples causas y consecuencias y en su desarrollo participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas o empresas. Por ello, se requiere el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla, para garantizar los derechos humanos. La injerencia indebida y poco transparente de agentes privados, en este caso empresas, y la captura de instituciones del Estado o la influencia indebida en los tomadores de decisiones públicas por parte de estas para influenciar
su comportamiento en beneficio de interés propio, además de debilitar los valores democráticos y el Estado de Derecho, también pueden llegar a influir decisivamente en el respeto y garantía de los derechos humanos, aumentar las brechas de desigualdad y pobreza e incluso conformar actos ilícitos. Si bien ambas prácticas pueden coincidir y reflejarse mutuamente, los mecanismos, políticas o marcos normativos diseñados para combatirlas tienen que incluir estrategias específicas para abordar cada una de estas situaciones, identificando no solo mecanismos políticos, económicos o jurídicos con que las empresas ejercen esta influencia abusiva o prácticas de corrupción, sino responsabilidades penales, civiles, administrativas o de otra índole. En cuarto lugar, como relator en Memoria y Verdad y Justicia, hay un tema que no puedo dejar de plantear, que son los delitos que han sido cometidos en contextos de justicia transicional en nuestro continente. Sabemos que las violaciones masivas no solo requieren una organización compleja de las operaciones armadas, que son su causa inmediata, sino que también la coordinación de esas operaciones con entidades políticas y económicas que las apoyan, e incluso con empresarios de los sectores social y cultural capaces de movilizar grandes grupos y numerosos recursos. Si bien el análisis de la responsabilidad del Estado y actores económicos no es nuevo en el ámbito de la justicia transicional, la atención respecto a las obligaciones estatales y sus consecuencias sobre la actuación de empresas en estos contextos aún sigue sin ser desarrollada en el sistema interamericano. Estudios recientes muestran que el trabajo de diversas comisiones de la verdad relacionadas con graves violaciones de los derechos humanos en el mundo han revelado la participación de actores económicos o empresas en tales contextos. Estos estudios indican que la mayoría de las comisiones de verdad que han identificado la complicidad corporativa se concentran en América Latina, habiéndose identificado instancias de complicidad empresarial en a lo menos 9 países de la región. En la gran mayoría de los casos, la evidencia sugiere que la participación de estos actores ha sido directa, sea porque participaron materialmente en la comisión de violaciones a los derechos humanos, hicieron contribuciones sustanciales para la comisión de esas violaciones, aportando personal, información esencial de las víctimas, logística y hasta permitiendo el montaje de centros clandestinos de detención. Menciono este tema como prioritario porque estamos en un continente donde lamentablemente hemos sufrido graves violaciones de derechos humanos en contextos de dictadura, conflictos armados internos y también en contextos democráticos más recientes. No es posible enfrentar un futuro democrático y un Estado de Derecho con empresas que siguen funcionando como tales cuando han participado activamente en graves violaciones a los derechos humanos. Esto es un tema que me parece prioritario, además como garantía de no repetición. Y relacionado con esto, el quinto tema que quiero plantear y que me parece que sigue siendo prioritario, y es que los estados tienen la obligación de investigar, sancionar y asegurar el acceso a reparaciones integrales para víctimas de violación a los derechos humanos en contextos de actividades empresariales. Reducir los niveles de impunidad sobre los delitos cometidos en contextos de actividades empresariales sigue siendo una prioridad. Y esto me lleva a un sexto tema: la importancia de formalizar los mecanismos de quejas al interior de las empresas de manera tal que los miembros de la comunidad u otros participantes interesados puedan registrar sus preocupaciones con el fin de resolver los desafíos antes de que escalen. El trabajo de los estados y las empresas debe reforzarse mutuamente para contribuir al disfrute de los derechos humanos, así como para la promoción de mecanismos que atiendan las quejas y reclamos de sus grupos de interés de manera atenta a los derechos humanos. Dentro del marco de Naciones Unidas se establece que el papel de los mecanismos de remediación no jurídicos son tan importantes como los mecanismos jurídicos. No se trata de mecanismos excluyentes, sino que son complementarios. La importancia de los mecanismos de remediación no jurídicos radica en ofrecer un recurso inmediato, asequible y puede ser fácilmente adaptado a las distintas condiciones. Los mecanismos de queja y reclamo son una herramienta útil, ya que pueden servir como sistema de alerta temprana y ofrecer a la empresa información sobre el impacto que está causando en los territorios. Asimismo, pueden dar pistas sobre la mejor manera de adaptar sus prácticas y evitar que eventualmente las violaciones escalen y contribuir a su resolución. Quiero destacar en sexto lugar la particular relevancia como parámetro de comportamiento y acción de los órganos multilaterales de crédito o instituciones internacionales de financiamiento e inversión para el desarrollo, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo. Estas instituciones desempeñan un rol importante para avanzar hacia el logro del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, y por tanto con influencia trascendental en estos contextos para el mayor o menor disfrute efectivo de los derechos humanos. De allí que la incorporación expresa de estándares y salvaguardias en materia de derechos humanos dentro de su estructura, sus políticas, sus marcos operativos y análisis de riesgo son imprescindibles para reducir las posibilidades de que se vean involucrados en contextos de financiamiento y desarrollo de proyectos que comprometan el disfrute de estos derechos y libertades fundamentales.
Los estados son los principales responsables en garantizar que se prevenga, identifiquen y sancionen la violación a los derechos humanos. Las empresas también tienen una gran responsabilidad, pero también los órganos multilaterales de crédito o instituciones internacionales de financiamiento e inversión para el desarrollo tienen un rol fundamental para proteger los derechos humanos en contextos empresariales. Por lo tanto, ellas deben involucrarse también en este debate. La discusión sobre la participación y los beneficios es otro de los temas relevantes que requieren ser abordados y resueltos y no dejarlos regulados en una relación privada entre la empresa y la comunidad. Este parece ser un tema central y que la región no ha abordado del todo, más allá de algunas iniciativas. Se estima que es crucial explorar modelos de acuerdos de impacto y beneficios, empresas conjuntas. Estos acuerdos deben regularse y no dejarse dentro del ámbito de la autonomía contractual y del ámbito privado. Finalmente, no puedo dejar de mencionar otro enorme desafío, que es el cambio climático, algo que la región está enfrentando ya de manera, bueno, no solo la región, el mundo. Todos los países de nuestro continente y el mundo entero vienen experimentando desde hace ya largos años las desastrosas consecuencias del cambio climático, tormentas y huracanes cada vez más intensos y recurrentes, sequías en extensas zonas agrícolas, son algunos de los desastres naturales que estamos sufriendo. Si bien es cierto el problema generalizado, hay zonas en nuestro continente que son excepcionalmente vulnerables, como el Caribe, por ejemplo, donde el 50% de su población vive por debajo de 5 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, están expuestos a la pérdida paulatina pero sostenida del territorio habitable, con todos los efectos que eso tiene. Los impactos en los derechos humanos que el cambio climático tiene y tendrá para estas poblaciones deben ser un eje central del sistema interamericano que se debe abordar con urgencia y en colaboración con los estados, organizaciones de la sociedad civil y sin lugar a dudas el rol del sector privado en este debate es fundamental. Terminaría ahí, podría seguir, pero creo que esos son algunos de los puntos que quería plantear en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, por la intervención muy clara. Yo quisiera tomar nota de algunas de las cosas que has planteado el día de hoy, porque como grupo de trabajo hemos estado clarificando la relación de empresas, derechos humanos con una serie de temáticas de temas que no están resueltos. Y parte de nuestro mandato es hacer ese ejercicio de clarificación de manera autoritativa, es decir, que sea una posición oficial. Y tenemos un reporte presentado en junio de este año sobre defensoras, defensores y clarificando la no criminalización de la protesta y el rol hasta en positivo, cambiando la narrativa que hay respecto de defensores como un aliado estratégico para el desarrollo de proyectos sostenibles. También hemos presentado un informe sobre empresas de derechos humanos en zona de conflicto y postconflicto y en la lógica de la justicia transicional, que quizás sería interesante darle una vuelta y mirar dónde están los puntos de conexión de manera de armonizar la narrativa, el lenguaje al respecto, porque han sido muy bien recibidos, pero obviamente son documentos que están en papel y si no se traducen a la realidad, sirven de bien poco. Y por lo tanto ahí es donde está nuestro gran desafío. También presentamos un reporte sobre corrupción, derechos humanos y corrupción, algo que mencionaste, y antes del 1 de diciembre de este año vamos a publicar un infonote, que es un position paper, un documento cortito de política sobre captura corporativa del Estado, captura legislativa del Estado como parte de la corrupción y que socava los cimientos institucionales y por lo tanto socava el Estado de Derecho, que es condición habilitante para el respeto de derechos humanos por parte de empresas. Y también vamos a publicar de aquí al 1 de diciembre un documento sobre empresas, derechos humanos y cambio climático, precisamente clarificando esa conexión de manera oficial y pública. Y estos temas van a ser discutidos en el 10º Foro Anual de Empresas y Derechos Humanos en Ginebra, pero también van a ser temas de discusión en este foro que nos convoca en nuestra región. Es decir, en síntesis, tenemos muchos puntos de conexión, ya estamos colaborando y yo creo que lo que tenemos para los 10 años próximos que tenemos por delante es fortalecer estos espacios de colaboración, armonizar las estrategias, armonizar el lenguaje de manera de focalizar en acciones concretas, cada uno desde su ámbito de responsabilidad, pero buscando estos espacios de colaboración activa que nos permitan a todos tener más impacto en el terreno, en la vida real de las personas, que es donde nos jugamos la credibilidad de las instituciones internacionales. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la intervención, súper clara, súper precisa, y nos permite mirar al futuro tal como tenemos en el presente, en una alianza estratégica
como hemos estado construyendo. Muchas gracias nuevamente. Quisiera pasarle la palabra a Hilde Hardeman. Como decía anteriormente, Hilde es la directora de Instrumentos de Política Exterior, FPI, del Servicio Exterior de la Comisión Europea. Y ustedes probablemente saben, los que están participando de este evento, la Unión Europea es un financista principal, un apoyo fundamental para la hoja de ruta de nuestra región, para este evento en particular, y la construcción de la agenda de empresas de derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe. Y en ese contexto quisiera hacerle una pregunta. La Unión Europea ha sido un pionero para promover el respeto a los derechos humanos y del planeta por parte de las empresas domiciliadas en su territorio o jurisdicción. Además, la Unión Europea ha buscado a través de sus relaciones con países socios fomentar la igualdad de condiciones a nivel mundial y la carrera hacia la cima, el level playing field y el race to the top, como estamos viendo mediante el apoyo del proyecto CERALC en nuestra región latinoamericana. ¿Cuáles son las prioridades de la Unión Europea para la próxima década de la implementación de los principios rectores y de una conducta empresarial responsable, específicamente en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe? Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Thank you so much, and please bear with me that I don't speak the beautiful Spanish language, but that I will speak in English. Thank you very, very much for that. So I'm really delighted to be with you today to discuss where we stand in our long-standing joint work on the relationship between business and human rights. We all know it. Our societies face complex, at times daunting challenges, a climate emergency compounded by unprecedented biodiversity loss, a sustainability crisis, the current COVID-19 health emergency, combined with the economic crisis that follows the pandemic. So we all know we are at a critical junction, and the course we take in our recovery will determine the future of our economy, our society, our planet. For us to survive in the most basic meaning of the word, that future, our future, has to be sustainable. So corporate respect for human rights and environmental responsibility are two necessary conditions for our future to be sustainable. And so is inclusivity, making sure that women, youth, people of all ages occupy their full space in society, and so is indeed global action. And together, the European Union, Latin America, and the Caribbean have to play a front-runner role at global level. Together, we can make a real difference. And what does that mean in practical terms? Well, for the European Union, integrating sustainable development into our trade policy is a guiding principle, together with a wider set of policy approaches to promote workers' rights, environmental protection, and the fight against climate change. And that is why the EU-Mercosur agreement in its trade and sustainable development chapters refers to the international environmental protection framework, particularly the Paris Agreement. And that is also why in our partnership with CELAC, the Community for Latin American and Caribbean States, corporate social responsibility and responsible business conduct is a key concern that we share. Now, turning these agreements and arrangements into practice is a top priority for the European Union and for our partnership. For the European Union, as the world's largest trading bloc, responsible business conduct and due diligence on human rights are at the top of our trade policy agenda. We work along four main strands. First, standards, so building and promoting international standards through rulemaking and capacity building. Secondly, trade agreements, making the most of our trade agreements to engage with partner countries. Thirdly, specific initiatives, setting up specific initiatives to implement responsible business principles. And fourth, our own legislation, ensuring that the EU's own legislation fully reflects due diligence considerations. Now, internationally, international guidelines are crucial, and so is trans-regional
cooperation. You know that the EU is a strong supporter and the driving force behind international guidelines for responsible business, including those of the OECD, of the ILO, of the Office for the High Commissioner on Human Rights, and of course of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, which celebrated their 10th anniversary. Most importantly, because like on everything, the proof of the pudding is in the eating, the EU cooperates with partners to put these guidelines into practice. And that is why we support the implementation of these instruments through our project on responsible business conduct in Latin America and the Caribbean with the ILO, the OECD, and the Office of the High Commissioner on Human Rights. And I would like to say that this project is a truly inspiring experience for me. It's the first time that our organizations cooperate so closely and on such a scale. And we are very, very proud to contribute in this way to advancing responsible business conduct hand in hand with all countries, all organizations, civil society, enterprises in Latin America and the Caribbean that are present here today. Now at home in Europe, the European Union is making progress with new legislation on due diligence. The Commission is working on a proposal for a directive on sustainable corporate governance. And this initiative aims to introduce new rules on how sustainability should be incorporated into long-term business strategies. For instance, it includes new due diligence rules to curb environmental and labor abuses in corporate supply chains, as well as duties for corporate directors to integrate mandatory sustainability criteria into decision-making. Sustainability has to be mainstreamed in everything that the corporate level does. We will work together with all partners to make sure that this new legislation can bring positive change on the ground. And here, like in many other things, civil society has a central role to play. The EU supports and cooperates with civil society organizations from every perspective, including in their role as watchdog or to help affected communities seek remedy when prevention has not been fully successful, because prevention, of course, should be the first action. Now, together with all concerned, we need to step efforts to drive respect for human rights across value chains, including among small and medium-sized enterprises, and to tackle human rights issues across the informal economy more substantially. We also must make sure that in building forward better after the pandemic, respect for human rights and the Sustainable Development Goals more broadly truly guide our efforts across the globe. The European Union takes its engagement on business and human rights very seriously, and we are delighted to cooperate with others to push this agenda forward, with you in Latin America in the first place. Applying SDGs principles and human rights in business operations is feasible, it is profitable, and it is a win-win. So this is crucial for the future of our economies, our societies, our planet, in short, for the future of every single one of us, our children and grandchildren. Thank you for your attention, and a special word of thanks to the interpreters. Thank you so much for your help. Thank you. Seguiremos buscando las formas para fortalecer la cooperación tanto política como financiera, como operacional a través de proyectos con la Comisión Europea. Somos un aliado mutuo en la implementación de nuestras agendas políticas y del cumplimiento de nuestros mandatos, y por lo tanto buscaremos la forma de seguir fortaleciendo esa relación en la práctica.
Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Quisiera darle la palabra a Vinicius Piñeiro, director para Latinoamérica y el Caribe de la OIT, nuestro aliado estratégico, la OIT, en materia regional para la implementación de nuestra estrategia de respeto a los derechos humanos en el marco de una conducta empresarial responsable en Latinoamérica y el Caribe. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de tomar acciones sólidas para combatir la informalidad, mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores, incluso a través de un sistema de protección social más robustos y para acompañar los esfuerzos de recuperación para que sean responsables, sostenibles e inclusivos. ¿Cuáles serían, según usted, las prioridades para los estados, las empresas, pero también para las personas trabajadoras de la región para la próxima década? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Dante. Para la OIT es un privilegio estar aquí en este momento compartiendo con esas personas tan importantes este momento de abertura. Un saludo especial a Michelle Bachelet y a Alicia Bárcenas, dándoles también las gracias por su liderazgo. A Hilde también decirte, Hilde, que para nosotros es una experiencia formidable, ¿no? Ser parte de este equipo de promoción de la conducta responsable empresarial responsable en la región, en conjunto con el comisariado y con la OCDE. Un saludo también a nuestra colega Antonia Urejola, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mira, directamente a tu pregunta, Dante, la informalidad, la alta informalidad y la baja cobertura, o las brechas, ¿no?, en la cobertura, si quieres, han sido lo que podemos llamar de comorbilidades sociales, ¿no?, durante la pandemia. Bueno, no es segredo que la América Latina y el Caribe ha sido la región más golpeada del mundo. Eso ya nos habló Alicia, ¿no? Y eso tanto en términos sanitarios, para hablar, por ejemplo, de indicadores de mortalidad, de número de casos por habitante, como también en términos socioeconómicos. O sea, por los datos de la CEPAL, el crecimiento fue menos 7%, ¿no? La relación con menos 7%, mientras entre los países en desarrollo o emergentes fue menos 1,5, ¿no? La mundial fue 3,5. Perdimos 49 millones de empleos, 2,7 millones de empresas falleron, ¿no? Entonces, fue una parte de la economía que simplemente se fue al espacio. Y eso tiene que ver con, en parte, con esta situación de alta informalidad, brechas, ¿no?, o débil, ¿no?, cobertura social, que fue una situación que, por un lado, impediu, criou obstáculos, não, à implementação de políticas efetivas de controle da pandemia, e, por outro lado, amplificou o impacto da pandemia, tanto em termos sanitários como também socioeconômicos. Todos fomos testigos, né, como é difícil pedir a uma pessoa que está na economia informal, que vive com 12 famílias, bajo um teto sem, por exemplo, suficiente variedade de água, né, que vive, que saca seus recursos, de los recursos para vivir, de los recursos del trabajo del día, ¿no?, que no tiene ahorros. Muy difícil pedirles para quedarse en casa, ¿no? Y cómo es difícil también hacerlo sin asegurar una renta básica, un ingreso de sustitución que sea razonable, ¿no? Mira, Dante, 6 países de la región solamente tienen seguro-desempleo o algún tipo de protección de empleo, que ha sido una de las herramientas claves, ¿no?, para el combate a la pandemia en todo el mundo, en Estados Unidos, en Asia, en Europa. O sea, la primera cosa que se hace, bueno, amplificación del seguro de desempleo, más semanas, entonces más flexibilidad y adecuación del pagamento de desempleo, por ejemplo, al tema de confinamiento, ¿no? Y aquí, bueno, pocos países tuvieron esa posibilidad. Incluso el establecimiento de ingresos, ¿no?, ingresos básicos, emergenciales, en muchos casos se tendría la buena voluntad política, pero no se sabía quién pagar, porque no hay datos, no hay un sistema de protección social que identifique a las personas, que sepa que están en situación de vulnerabilidad, al punto que se hacían colas, ¿no?, para cobrar una prestación que había sido diseñada justamente para evitar la aglomeración, para que la gente fuera al confinamiento. Entonces, esas anomalías pasaron en nuestra región justamente por cuenta de la alta informalidad. Fíjense ustedes que antes de la pandemia, el 51% de la población de los trabajadores estaba bajo situaciones de trabajo informales, ¿no? Entonces, 1 en cada 2. Y la protección social también llegaba hacia la más completa, llegaba como unos 35-40% de la población. Entonces, muchos adultos mayores, el viernes, por ejemplo, estuvimos ahí hablando del Día Internacional, ¿no?, de los adultos mayores.
muchos de los adultos mayores, como el 65%, pasaron la pandemia sin cualquier tipo de pensión, y esos fueron los grupos más afectados, ¿no? Y mira, lecciones aprendidas, ¿no? Tendríamos que actuar para combatir la informalidad, aprovechar esta reconstrucción para reconstruir mejor, como dijo nuestros colegas, y crear un mundo más formal y con más cobertura de protección social. Incluso, una de las cosas que se había planteado es que las prestaciones que se diseñaron, ¿no?, para financiar pudieran de alguna manera ser integradas a los sistemas de protección social. Pero la verdad es que si observamos los datos ya desde fines del año pasado, que viene una recuperación económica, ¿no? La actividad económica está movimentándose, ya hay creación de empleo en gran parte de los países, al punto de que algunos van a salir de la crisis ahora a fin de este año, otros para el próximo año. Pero la verdad es que este crecimiento económico no ha creado ha sido insuficiente en la creación de empleo, porque parte de ellos también es impulsionado por el boom de los commodities, que tiene poco impacto, ¿no?, sobre los mercados internos y sobre la multiplicación de la transmisión del ingreso interno. Y segundo, porque la calidad de empleo ha sido peor, ¿no? Entonces, nuestros datos demuestran que el 70% de los nuevos empleos generados en pandemia son informales, ¿no? Entonces, el caso clásico, una persona que estaba en el sector turismo o trabajaba en un restaurante, perdió su empleo y empezó a trabajar en una plataforma de distribución de alimentos que no reconoce ningún derecho, que no tiene contrato, ¿no? Entonces, un ejemplo para darte una visión. Y si lo que vemos al salir, en los primeros indicios de salida de la crisis económica, lo que vemos es que no hemos aprendido la lección, ¿no? Estamos saliendo más informales y no estamos aprovechando la pandemia para aumentar o para cubrir essas brechas de la protección social, lo que es un gran error histórico, ¿no? Si uno pasa por una situación trágica como esta, Dante, y bueno, yo y mi familia pasamos por la pandemia y vimos cómo es difícil la cara de esta, cómo eso afecta tu vida, ¿no? Incluso como fronteras que vas a hacer. Y bueno, lesiones, vamos a adoptar un estilo de vida más sano, ¿no? O sea, disminuir nuestras comorbilidades, ¿no? Y la verdad es que nuestros líderes hasta el momento no han hecho eso, no han hecho ese deber de casa, decir, ¿por qué fuimos tan vulnerables? ¿Por qué nos pegó de forma tan más grave, fomos más golpeados por él? ¿Y qué podemos hacer, ¿no?, que es justamente combatir la informalidad y aumentar la protección social? Las soluciones están en la mesa, ¿eh? Dante, imagínate que, por supuesto, la pandemia nos teletransportó también al futuro del trabajo en algunos casos, ¿no? La digitalización, la utilización de los medios digitales, la tecnología de información, están por toda parte, ¿no? Y hoy tú tienes ya, o sea, te llega por los algoritmos, te llega toda la información que quieres, ¿no? Pero, desafortunadamente, esa misma tecnología no se está siendo utilizada para, por ejemplo, formalización. O sea, la misma plataforma que ofrece que te envía un coche, o te envía un entregador que es más bien evaluado, etcétera, que está de acuerdo con tu pedido, también puede ser un vehículo para, primero, ofrecer a esta persona un plan de salud, ¿no? O entonces formalizar sin costos, ¿no? Entonces, es posible, y ahí estamos trabajando bastante con el concepto de informalización, que es justamente la utilización de la tecnología para que sea utilizada como mecanismo de formalización. Y la otra es, a la medida que se vencen, ¿no?, las prestaciones esenciales, muchos gobiernos están peleándose ahí, ¿no? Si no, un mes más, 2 meses, ¿cuánto va a ser, etcétera, quién paga? Son políticas que están en la mesa. Es importante que eso sea integrado de alguna forma a los sistemas más amplios, ¿no?, de protección social, para que se críe de manera gradual la universalización. Entonces, esos son 2 elementos que nos van a disminuir la vulnerabilidad, ¿eh? Y van a impulsionar el crecimiento económico, ¿no?, que van a tornar nuestro crecimiento más sostenible y más inclusivo, que es la clave para la sostenibilidad. Y un último punto, si me permite, Dante, tiene que ver con el tema de derechos, ¿no? También ya vimos que la pandemia nos ha causado traumas históricos ahí. Alice nos hablaba de regresamos al 2002, años de participación de mujeres en el trabajo, pero también tenemos la impresión, porque todavía los datos tienen que confirmar, que hemos también retrocedido, ¿no?, en muchos casos con los derechos fundamentales. Ahora, por ejemplo, trabajo infantil. Por supuesto, la combinación de largos periodos de escuelas con puertas clausuradas, con crisis económica, aumento los incentivos para que los hogares inicios los niños al trabajo. Y ahí, en este momento, estamos destruyendo los sueños, por supuesto, el tema de los derechos, ¿no? Pero también estamos destruyendo
los futuros, enlaces para el futuro, ¿no? Este es el momento que la pandemia nos altera, ¿eh? Nuestra posibilidad de crecimiento. Entonces es un tema que hay que mirar con atención, porque las estimaciones criminales estiman que 300.000 niños y niñas estarán bajo riesgo de estar de trabajo infantil, lo que altera una tendencia histórica, ¿no? Estábamos ahí ya en ruta para la meta 8,7, ahora ya nos saltó el tren del Caribe. Aumento de la violencia contra sindicalistas, también por los mecanismos de quejas de la OIT de supervisión, ya lo hemos constatado. Discriminación contra migrantes que han sido grandes héroes de la pandemia. Hicimos una encuesta que en su momento en Perú, 50% de los repartidores en las condiciones más rígidas eran venezolanos, ¿no? Y ahí estaban repartiendo comida mientras todos confinados, ¿no? Entonces, pero aumentaba la violencia contra esos grupos. Y también el tema de la seguridad en un trabajo, ¿no? Que también es algo que está en nuestras declaraciones. Y hoy el concepto de actividades peligrosas aumentó. La verdad es que trabajar es peligroso, ¿no? Porque estar en contacto. Entonces, yo creo que nuestros mecanismos, incluso el CELAD y nuestros proyectos, tienen que tomar en cuenta esta posible deterioración de los derechos fundamentales y cómo las empresas pueden corresponsabilizarse en las soluciones que tenemos que tomar con respecto a estos puntos. O sea, está la luz amarilla, ¿no? La señal amarilla ya está, ¿no? Entonces, estamos pasando un momento que estamos retrocediendo en los derechos. Entonces, ¿cómo las empresas pueden evitar eso? Entonces, dejo esa inquietud también muy bien. para las discusiones próximas. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias, Vinicius. Tenemos una agenda por delante en el tema de la seguridad social, la protección del empleo. Los derechos laborales son fundacionales, son basales. Y también sabemos, y lo hemos recuperado en el análisis de los 10 primeros años de implementación de los principios rectores, nos lo hace ver con mucha claridad el sector empresarial, es la informalidad y los mecanismos para combatir la informalidad. Tenemos por delante años de trabajo conjunto. Los temas que nos has puesto sobre la mesa los hemos venido recogiendo, no son totalmente nuevos, el punto son las soluciones. La voluntad política de buscar soluciones a problemas que están diagnosticados y donde hay caminos de solución, pero la implementación ha sido, por decirlo menos, poco vigorosa y poco consistente. Y ahí es donde tenemos que articular nuestro trabajo, coordinar esfuerzos y lograr mejores resultados en la realidad práctica. Te agradezco muchísimo tu intervención en representación de la OIT y quisiera pasar a la última intervención de esta ceremonia de inauguración del 6º Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos. Un video pregrabado de Matías Corman, que es el secretario general de la OCDE, a quien le cedo la palabra en este espacio virtual. Muchísimas gracias. Y con él damos por terminada esta actividad inaugural. Excellencies, colleagues, I'm pleased to join you to celebrate the 10th anniversary of the adoption of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Latin America. This celebration is a testament to the strength of our shared commitment to democracy, human rights, the rule of law, market-based economic principles, and above all, the promotion of responsible business conduct. A decade ago, Latin America and the world were still recovering from the global financial crisis. That crisis had put a stop to the region's economic growth, reversing many of the important social and economic gains of the early 2000s. And it was against this background that UN Special Representative John Ruggie helped inspire and develop the key guiding principles for business and human rights, which were endorsed by the UN Human Rights Council back in 2011. The principles were framed within 3 main pillars. First, making respect for human rights a global norm for businesses. Second, insisting on the duty of governments to protect human rights in the context of business activities. And third, ensuring victims of corporate human rights abuses have access to remedy. Today's volatile and complex global business landscape, shadowed by the consequences of the COVID-19 pandemic and worsening climate change, provides a renewed urgency to promote these principles on responsible business conduct and respect for human rights.
In Latin America, the lack of social protection systems, high levels of informality and pervasive inequalities have contributed to further aggravating the pandemic's impact on economies and societies. To optimize the strength and the quality of the recovery then, we need to make it easier to do business. We need to ensure a level playing field and eliminate unjust barriers to trade, investment and business overall. And we need to ensure appropriate levels of social protection. The OECD has a proven track record to help tackle all these challenges. For 40 years, the OECD guidelines for multinational enterprises have provided a global rulebook for businesses on how to act responsibly. The relevant UN guiding principles are firmly embedded within our OECD guidelines. They cover all key areas of business responsibility, including human rights, labor rights, environment, anti-bribery, consumer interests, as well as information disclosure, science and technology, competition and taxation. Today, the OECD guidelines are adhered to by countries from all over the world, including 8 countries from across the Latin American region. Countries observing OECD guidelines cover half the total value of goods and services produced globally and 85% of foreign direct investment. The OECD guidelines also include a unique grievance mechanism handled by the national contact point in each adhering country, which facilitates dialogue and solutions when businesses operating in or from their country fall short of implementing responsible business conduct. For example, the national contact points in the 8 adhering countries in Latin America have been dealing with 36 specific instances since 2020, 78% of which concern human rights issues. Finally, through the joint effort with the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, the International Labour Organization and the European Union, we are providing since 2019 a unique platform to mobilize the expertise and tools of our organization on responsible business conduct for the benefit of governments, businesses and the wider society across Latin America. Colleagues, today's regional forum is the perfect opportunity to reflect on the 10 years of the guiding principles and to ensure that they continue to provide governments and business with the right framework to meet today's challenges. In this context, we are also performing a stock-taking of the OECD guidelines to learn from the pandemic and to ensure they remain fit for purpose. We look forward to continue working with you and all our partners to promote responsible business conduct and respect for human rights in Latin America and all around the world. Thank you.